escritora, tallerista y gestora cultural. Entre sus libros recientes destacan Otras claridades, La infinita aproximación y la antología La luz es un efecto óptico. Fundadora y directora de Bitácora de Vuelos Ediciones. Su obra ha sido traducido a varios idiomas y reconocida con becas y premios nacionales como FONCA, Beca Coahuila y la presea estatal Griselda Álvarez Ponce de León. Licenciada en Letras y Periodismo, maestra en Ciencias Sociales y diplomada en Mediación Lectora por la UAM. Doctoranda en Educación Cognitiva en el Centro de Estudios Universitarios San Isidro. Actualmente se desempeña como coordinadora de literatura del IMSS Torreón, consolidando una sólida trayectoria literaria y académica en México y en el extranjero. Bienvenidos. Bueno, pues muchas me asusté yo sola. Ahora sí se oye bien, ayer no se oía bien el micrófono. Pues estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, ya esta es mi tercera jornada de estar aquí platicando con los públicos y pues me siento muy emocionada porque el día de hoy en esta mesa nos acompañan autores que forman parte de la colección Viento y Arena, que es un proyecto editorial que nace en el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón. Es una colección que ya más o menos lleva 4 años y en 4 años pues hemos publicado 28 títulos en total. Entre estos títulos pues tenemos narrativa, tenemos poesía, tenemos crónica, tenemos testimonio y también tenemos dos libros que están fuera de colección y que uno de ellos es de fotografía erótica artística y el otro es una retrospectiva de la artista Rowena Morales, ¿sí? Entonces, me gustaría, antes de comentarles algunas cosas de la colección, que me dijeran ustedes, ya digo, puse los libros al frente para que los vieran, son los libros de los autores que nos acompañan el día de hoy, no traje todos los libros porque es un rollo, pero me gustaría saber qué piensan cuando se dice que es una colección de libros. ¿Qué características tienen o cómo se destacan? ¿Por qué una colección? A ver quién se anima. A ver. Como una saga, más o menos, pero aquí no es una saga, ¿sí? Pero, ok, estoy muy de acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? Alexa. Muy bien. Estoy de acuerdo, pero aquí son diferentes autores. Entonces, ¿qué une a estos libros? ¿Perdón? Un tema en común, puede ser, más o menos, pero a ver, chéquenlos, analícenlos. Es más bien de formato, aquí. ¿Qué tienen en común? A ver. Ándale, muy bien, se parecen. Exactamente, ¿sí? En este caso, los libros se parecen. Y bueno, de alguna manera, eso forma una colección, ¿sí? Entonces, bueno, Colección Viento y Arena surge, como les decía en el instituto, con la idea de difundir la obra de autores jóvenes, como verán aquí, ¿sí? Todos están jóvenes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? No. Ok, que no haya dudas. Y autores que publican por primera vez. Pero también la colección pues abarca autores que ya están consagrados, que tienen una trayectoria, que ya tienen premios nacionales, internacionales y de todas partes del mundo. Entonces, y hay otra línea de la editorial que es de autores clásicos. Si yo digo un autor clásico, por ejemplo, ¿a qué autor? Piensen en un autor clásico, un escritor. ¿A qué autor me puedo referir? A ver, piensen en un escritor clásico que digan, sí, ya sé, uno de la época del caldo. A ver, de la época del caldo.
Alfonso Reyes. A ver, ¿quién me dice? ¿En serio? Anda, les voy a poner a hacer planas. Bueno, si les digo de la época del caldo, ¿Cervantes lo ubican? Juan Rulfo, bueno, él no está de la época del caldo, pero digamos que sí. Cervantes, a ver, otro autor, más o menos de esa época. Tenemos un autor, a nosotros sale un billete. Sor Juana. Ah, ¿quién dijo? Sor Juana, ¿sí lo ubican a Sor Juana? ¿En el billete? ¿En qué billete sale? Ay, nomás se acuerdan del número del billete, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces también la colección Viento y Arena tiene autores de épocas pasadas, pero importantes para Torreón. Les voy a mencionar un nombre, pero van a decir esos qué, pero se los voy a mencionar. Salvador Vizcaíno, Rafael del Río, Saúl Rosales, Gilberto Prado Galán, ¿quién más? Enriqueta Ochoa. ¿Sí le suena Enriqueta Ochoa? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama esta sala? Ok, a ver, ¿y quién fue Enriqueta Ochoa? A ver si es cierto. Ándale. No les dijeron. ¿Quién era Enriqueta Ochoa? Es una escritora de Torreón, nacida en Torreón, y es una chucha cuerera, en verdad lean. ¿Sí? Luego ya les platico. Un día les voy a dar una charla sobre Enriqueta Ochoa. Bueno, entonces ahí está, eso es más o menos en la colección, pero pues el día de hoy dijimos, bueno, vamos a traer a los autores. Dos de ellos publicaron el año pasado, ganaron, para que ellos publiquen, a excepción de Rosario, porque a ella se le hizo una invitación expresa por parte del instituto por su trayectoria. Tanto Luis, Raúl y David ganaron la convocatoria Viento y Arena. ¿Qué es esto? Pues se lanza una convocatoria a manera de concurso, ellos mandan la obra junto con otras más personas y lo dictamina un jurado. El jurado dice si sí o no se publica. Y ellos tres salieron beneficiados con esta convocatoria. David y Luis son del año pasado, entonces sus libros pues, están prácticamente recién salidos del horno de microondas. Y en el caso de Raúl fue del año antepasado, ¿verdad? Entonces, pues ellos resultaron ganadores. Hubo un jurado experto que validó las obras, o sea, no se valida desde el instituto, sino jurados externos, nacionales, que dicen vale la pena y empezamos a trabajar los libros. La ventaja también que tenemos es que estos se distribuyen a nivel nacional a través de la red educal, que ahora, pues ustedes saben, se va a fusionar, o se está fusionando desde hace ya casi un año con el Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, eso es lo que les quiero decir. Y otra cosa que les voy a decir, ¿de qué vamos a tratar? Yo ya me voy a callar, porque si me dejan el micrófono vamos toda la tarde. ¿De qué vamos a hablar? Yo les pedí a ellos que les platiquen procesos, qué les inquietó para escribir el libro, cómo surgió, de dónde. Por ejemplo, a mí me gustaría que David me dijera, ¿por qué le puso a un libro Desgraciados y Malagradecidos? O sea, santo. Y luego quiero que Luis me platique, pásale a qué lugar. Sí, adelante. Acá, adelante. Y yo quiero que me platique Luis, ¿por qué los finales del mundo? O sea, está muy difícil ese título. Luego acabo de ver la película La Guerra del Mañana, ¿la han visto? Que es como de 2024. No sé por qué pensé en tu novela, pero bueno. Y luego, acá hay un lugar, por favor, vénganse. Luego, Rosario Ramos, una novela increíble que les va a encantar. Y yo hablé de todos. Raúl, pues que está bien espeso, porque él es ensayista y filósofo nato. Pero bueno, de eso quiero que platiquen y pues ya les voy a ceder el micrófono a quien se lanza primero. Como el Borras, sin paracaídas. Eso, un aplauso para David. ¿Me lanzo de correo con todas las preguntas? No, como tú quieras platicar. Tú haz la chorcha. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, una de las preguntas que nos indicó Nadia es ¿qué dio origen a su libro? Y la voy a tratar de responder brevemente con este escrito que me aventé ahorita en la mañana.
¿Qué dio origen a tu libro? Comencé a escribir por querer impresionar a una chica a mis 16 años. Hoy, a mis 28, más o menos lo hago por las mismas razones, pero se le añadieron otras. Descubrí que me fascina escupir mi coraje y plasmarlo en las letras. Durante esos años fui escribiendo historias que aquí yacen, siempre impulsado por la rabia y el amor. El cuento más reciente lo escribí este año y el más antiguo yo creo que hace como 10. Entonces, quiero que sepan que en caso de que les llegue a interesar la literatura, porque yo sé que es algo que no les suele interesar a mucha gente, pero si les llega a interesar, quiero que sepan que no importa cuánto se tarden, o sea, siempre van a llegar si es que siguen avanzando, no solo en la literatura, en las cosas que hacen, o sea, la perseverancia creo, suena bien trillado, pero pues es la clave, ¿no? O sea, seguirle y dándole, y pues, o sea, como les mencioné, al principio era porque me gustaba una chava y yo así que, ay, te hice Es la que cuento. estoy pensando. No. Todavía no surgió eso. No. Luego les cuento quién, ¿eh? No te creas. No. La voy a balconear, ¿eh? Voy a aprovechar para balconear. Oigan, pongan mucha atención a todas las curiosidades que están diciendo, porque al final les vamos a hacer preguntas para regalarles libros. Entonces, si los autores cuentan intimidades, en esas nos vamos a ir, ¿sí? Entonces, ya sabemos que empezó a escribir para impresionar a una muchacha, que parece ser que no le hizo caso, pero bueno, sigamos. ¿Sí te hizo caso? Pues más o menos, o sea, pero, No. o sea, la invité a salir y bueno, ya, o sea, esos son temas otros. Bueno, les cedo la palabra a mi compa acá, el Raúl. Muy buenas tardes a todos. En mi caso, fue a partir de una clase que llevé en la Ibero con la maestra Alejandra acerca del aprendizaje situado en la realidad. Y yo me empecé a preguntar cuál realidad, porque si planteamos, o incluso no sé si les ha sucedido como profesores, con sus profesores, que de pronto su profesor les quiera presentar una realidad, que ustedes digan, bueno, esta realidad que me están presentando pues es muy diferente a la realidad que tengo yo. Y de ahí comencé a ver si en esa cuestión pudiéramos o se pudieran presentar distintas y diversas realidades a lo largo de toda de nuestra vida y de nuestra historia, si acaso no vivimos una misma realidad. Y me planteé la situación en la que posiblemente no vivamos una misma realidad todos. Y a partir de ahí empecé a escudriñar en el caos, en la teoría del caos, porque esta cuestión de la realidad, dije, ¿no será que vivimos en una realidad caótica, en donde cada uno va a presentar diversas situaciones que no va a vivir igual, simplemente porque no experimentamos la realidad de manera similar todos? Porque imagínense ustedes, por ejemplo, una persona invidente, un ciego. ¿Creen ustedes que experimenta la realidad igual que nosotros? Y eso fue lo que pero eso es una cuestión muy, digamos, bastante fuerte. Si cada uno de nosotros tenemos distintas formas, o sea, de experimentar la realidad a través de nuestros sentidos, pero si nuestros sentidos los va a determinar nuestra genética, nuestro ser biopsicosocial, ¿no? Nuestra psique y nuestro ser social, pues definitivamente no experimentamos la realidad igual que los demás. Y de ahí que, pues bueno, di con el caos. Y uno de los conceptos con los que me experimenté o con los que traté de llegar en este ensayo, que descubrí en este ensayo, fue la cuestión de las obsesiones. Cómo el ser humano es un ser que se obsesiona. Y cómo
incluso creo que ahorita poco nos dejamos llevar, o prácticamente como que dejamos a un lado esa cuestión de las obsesiones, ¿no? Ahorita que veníamos en la camioneta rumbo aquí a Saltillo, salió el tema de, por ejemplo, ¿por qué no se le cree que los egipcios hayan construido las pirámides? Decía yo, es que solemos pensar que las personas del pasado son menos inteligentes que las personas actuales, pero en realidad eran personas muy inteligentes. ¿Cuál era la cuestión? Que también había personas que se obsesionaban, y había personas que se obsesionaban con las matemáticas, con la geometría, igual y con las construcciones, y se obsesionaban tanto que se les reconocía a esas personas. Hubo una faraona egipcia que ella ordenó que a su arquitecto lo enterraran junto a ella, que le hicieran un mausoleo especial a su arquitecto. Digo, un arquitecto en aquella época pues ni siquiera estudió ni nada, pero estaba muy posiblemente obsesionado, ¿no? Entonces, ¿cómo se experimenta la realidad a partir de esa obsesión? Y cómo bueno, somos seres caóticos en sí, nuestra realidad es una realidad caótica. Y ese es el planteamiento principal de mi ensayo. Muy interesante. Bravo. Y gracias, Nadia, por invitarnos y por estar participando en la colección Viento y Arena, que creo que ha sido un acierto muy importante en el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, presidido por el arquitecto Antonio Méndez Vigatá y coordinado por la también escritora y poeta aquí, Nadia. Y pues también gracias por decir que somos puros jóvenes en esta mesa. Y allá en el público también. Tú di que sí, Rosario. No, sí, pues estoy diciendo. Gracias Okay. Por decir que somos puros jóvenes. Pero bueno. Pero bueno. Yo quisiera, para compartir, además de que pues la mayoría de los que están aquí en el público son jóvenes, mi libro de Tolvaneras en el Tiempo es justamente muy dirigido a jóvenes, porque es una carta de una abuela que le dirige a su nieta, una carta muy larga, ¿verdad? Es todo el libro. Y su nieta pues tiene 17, 18 años, la edad que más o menos tendrán ustedes, está terminando la preparatoria y pues la abuela le quiere platicar cómo fue su infancia y su juventud y sus años en los que creció, para que ustedes, las personas de la edad que tiene la niña de la novela o la joven, sepan cómo realmente vivieron sus abuelos y ustedes, y que provoquen ustedes o los motive a hablar con ellos y a que sus abuelos les cuenten sus historias, porque van a encontrar grandes aprendizajes. Sobre todo van a encontrar, van a conocer de dónde vienen, ¿sí? Cuáles, las historias de todas las personas siempre son muy valiosas, pero las que ustedes tienen cerca pues son las de sus abuelos. De 4 abuelos, son 4 historias diferentes, y las de sus padres, ¿verdad? Obviamente. Entonces yo quiero empezar compartiendo una frase que pronunció nuestro recién galardonado premio Cervantes, que es el premio mayor, vamos a decir, de la literatura en habla española castellana, que lo otorgan en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y que fue justamente la semana pasada, hace unos cuantos días. Y él, Gonzalo Celorio, es el escritor al que le dieron el premio, un literato, escritor, maestro, editor, y que además es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Dice que la novela se nutre de la vida de la persona que lo está escribiendo, de sus pasiones, de sus horrores, sus perturbaciones, sus
incertidumbres. Puede echar mano de la historia, y lo mismo puede echar mano de la historia que de la ficción, de la realidad que de la fantasía, de la verdad que de su negación. Y lo cito porque mi novela se nutrió justamente de eso, de mi vida, de mis recuerdos, de mis ideas, de mis pasiones, de mis incertidumbres, que las tuve y las sigo teniendo como todos los seres humanos, de mis desencantos, de mis ilusiones, de mis sueños y en general de mi memoria. Pero para que sea una novela, pues hay que mezclarla con la imaginación, porque si fuera nada más la memoria exacta sería historia, pero yo no soy historiadora, soy escritora de ficción, por eso no soy historiadora. En la novela sí cuento hechos históricos de 10 años en concreto, de la década de los 60, del 60, el 61, el 62, el siglo pasado, no creo que en el 21 todavía no llegamos al año 60, que seguramente ustedes iban a llegar y yo no, pero del siglo XX, la década de los 60, y ustedes seguramente habrán oído de acontecimientos que pasaron en esa década, como la llegada del hombre a la luna, como la música de los Beatles, como los movimientos estudiantiles del 68, o sea, muchas cosas que pasaron en esa década, que fue justamente la década que esta abuela vivió de los 11 años a los, y 10 más, a los 21. O sea, de salir de sexto a pasar secundaria, preparatoria, universidad y hacerse mujer. Entonces, una década, 10 años, es muy importante en la vida de una persona. Y ustedes pónganse a recordar y a escribir a lo mejor que quieran qué ha pasado en los 10 años desde que tenían 11 y ya algunos a lo mejor ya la cumplieron, o 21, ya están en la universidad, otros no han elegido carrera o no han terminado la preparatoria, o algunos ya tuvieron novia o novio y otros no, y bueno, cada uno va viviendo de diferente manera. Por eso creo que ustedes, y yo los invito a que hagan este ejercicio y pongan atención a los 10 años de su vida por los que están todavía transitando, y los que tienen más de 21 pues ya los transitaron. Ese fue el impulso que me hizo echar atrás el cassette, aunque para ustedes pues, ya no existen los cassettes, pero si se acuerdan del cassette, entonces uno lo echaba para atrás y ya me puse a recordar, le di reversa a mi vida para ir recordando y me puse a escribir. No solo lo que recordaba, también lo que imaginaba, lo que había soñado, mis sueños, lo que había vivido, lo que le dio sentido a mi vida a lo largo del tiempo. Me puse a contar, a relatar en forma de carta a mi nieta y de ahí surgió la novela. Descubrí que para armar una novela necesitas dos ingredientes: memoria e imaginación. Entonces, pues yo los invito a que lean. Gracias. Bien, pues buenas tardes. Yo voy a aprovechar la pregunta que hizo Nadia de por qué se llaman los finales del mundo en plural, ¿no? Porque estamos acostumbrados a oír el final del mundo como un único evento que pues sucede y que no hay más, ¿no? Pero suponemos entonces que si es en plural es que hay diferentes finales.
Y surge el título entonces de una cita de un escritor inglés que se llama Chesterton, porque dice que el fin de cada episodio de la juventud es el fin del mundo. Es decir, cuando somos jóvenes nos tomamos demasiado vivamente, demasiado en serio las cosas que nos suceden y vemos cada fin de un evento, cada fin de un momento de nuestra vida como el último, ¿no? O sea, hacemos un drama, ¿no? Y va más o menos hacia ese lado, porque son los finales del mundo, ¿no? Pero te lo quise tomar más en serio y ver realmente cuáles son esos para cuándo se nos acaba el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si se nos acaba el mundo? O en este caso, crea un personaje que se llama Lucio, que es mi alter ego, y es el que cuenta esta novela que tiene ciertas similitudes con lo que cuenta Rosario. Entonces ya vemos que en la colección hay sin querer más puntos de encuentro, pero no de manera voluntaria, sino coincidencias, ¿no? Entonces, Los finales del mundo es una novela que escribe Lucio, que está en la universidad y también más o menos abarca un periodo de 5 años, que es lo que abarca lo que nos tardamos en la universidad, y cómo esos finales de capítulo, esos eventos, lo podemos ver como algo catastrófico, pero si lo vemos también ya ahora con la distancia del tiempo y de la madurez, pues tal vez es el fin de un momento en el que sentimos que se nos acaba el mundo, se nos acaba y pedimos que la tierra no nos traiga, pero la vida sigue, ¿no? Entonces Lucio tiene que pasar por muchos finales del mundo, ¿no? Y como después de todo eso, pues continúa, ¿no? Es decir, la cita de Chesterton, donde sale el título, también da la clave para entender un poquito hacia el final, ¿no? O sea, ¿cómo podemos superar esos finales del mundo que nos parece que no vamos a poder salir de ellos o ir más allá? Y Chesterton dice que la esperanza es el último regalo que se le da a los hombres. No es cierto que la esperanza le pertenezca a los jóvenes. Siempre dicen, la esperanza de México son los jóvenes, ¿no? Pues para Chesterton y para mí eso no es completamente cierto, ¿no? Es decir, la esperanza viene siendo como una suerte de final, después de haber pasado por varias cosas, es finalmente lo que nos entrega, es un regalo último, no es con lo que comienza, ¿no? Entonces, por ahí va, espero que por ahí vaya la pregunta después a ver quién se acuerda, ¿no? Sí, muy bien. Gracias. Sigue la otra ronda. Bueno, dentro de esa misma pregunta de qué dio origen a su libro, se me pasó a decir que, o sea, en este libro tengo un cuento de un perro de 3 patas que nace deforme y tiene la cara así chueca. Y yo me pregunté de que, ¿cómo puede una ruptura amorosa transcribirse en la historia de un perro deforme con 3 patas? No lo sé, pero sé que nació de ahí. Las historias de aquí, todas, nacen de algo que me dolía. A veces porque era muy bello y en otras, la mayoría, feas. Entonces, si alguno de ustedes